Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes, Buchirka. Buenas tardes, Estocolmo. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, le desea a usted, Carlos Manuel Estefanía, el conductor de la revista en español de Radio Buchirka, La Tertulia de Estocolmo. Un programa radial que usted puede escuchar por el 91.6 FM en la capital de Suecia o desde cualquier parte del mundo si navega hasta la página de radiobuchirka.com. Si leyéramos en español lo que está escrito en sueco, diríamos Radio Botkyrka, con Y y K, radiobotkyrka.com. Desde allí usted puede escuchar este programa que se hace y que se transmite de manera diferida todos los jueves y todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, hora local de Suecia. Hoy venimos con un tema relacionado con un país que interesa a muchos, porque ha sido siempre un país ejemplar. Me refiero al Uruguay, dentro del contexto latinoamericano. Y aunque ha tenido sus conflictos, incluso sus etapas de dictadura y terror contra la dictadura, o terror del Estado contra los que combatían la dictadura, terror en ambos sentidos, no cabe duda que es uno de los países más prometedores en estos momentos dentro de América Latina. Aunque haya problemas o cosas que criticarle. Yo, por ejemplo, me parece que es un grave error haber aceptado el consumo de la marihuana prácticamente como algo legal, ¿no? Pienso que debe ser combatido. Pero por lo demás es un país que no se destaca por los problemas en relación a otros países, ¿no? Y desde este país tengo un amigo que siempre me envía colaboraciones. Es un filósofo, es un joven filósofo, el profesor Pablo Romero García. Hace tiempo que me envía trabajos muy interesantes que yo he ido publicando en la página Pensamiento de una revista digital que yo publico desde hace años que se llama Cuba Nuestra. Tenemos una sección, vamos a llamarle un blog de pensamiento, y una de las personas que más contribuye y que mejor contribuye con esta sección es sin duda alguna Pablo Romero García. Ya digo, es un joven profesor de filosofía, un pensador uruguayo con el que tenemos comunicación digital desde hace ya bastante tiempo. Entre las últimas comunicaciones que he recibido de él ha habido un proyecto muy interesante dedicado a la educación y el capital cultural del que vamos a hablar hoy. Lo vamos a hacer aderezando el programa con música uruguaya. Pienso presentarles a Jorge Drexler con su canción El tiempo está detrás, a Fernando Cabrera con una canción ya de hace algún tiempo, en el año 1993, el año en que yo llegué a Suecia, que se titula La casa de al lado. Vamos a escuchar a dos grupos juveniles, también porque hay que darle a todo el mundo lo que a todo el mundo pueda gustarle, ¿no? Vamos a darle a conocer a la gente joven el grupo Mara con su canción Bronceado, y también vamos a escuchar al grupo Rombay con Segundas Intenciones. Llama la atención, los XL, pues todo tu cuerpo es una obra de arte. A mi habitación, dejé que la lleve. Hoy haré contigo lo que nunca con nadie. Ya, dejemos de hablar. Dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya. Dejemos de hablar. Dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya.
trataré descortés. Pondré música de fondo, nos apartaremos del mundo. Hoy es mi primera vez, no sé qué sentiré después. Con la música de fondo, me harás conocer el mundo. Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya. Dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya. Es que tengo con usted segundas intenciones, ponernos de acuerdo pa' pasarnos de la raya. Juguemos a novios, solo por un rato. Solo divertirnos, así queda el trato. Ya, dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya. Dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disfrutemos ya. Con estas personas vamos a un poco aligerar el tema, sin duda alguna, denso de este programa, ya que es un programa muy filosófico. Pero yo creo que la filosofía ha de extraerse de los recintos universitarios y ha de compartirse en las calles con la gente común y corriente, como hacían los primeros filósofos, como hacía Sócrates, que iba recorriendo a Atenas y lo mismo filosofaba o dialogaba con el hijo de un aristócrata que con un esclavo. Yo pienso que la filosofía debe ser así. Desgraciadamente se ha apresado en los recintos, en unos países se ha puesto al servicio de la ideología, ya sea religiosa o política, y en los llamados países liberales pues se ha convertido en una profesión demasiado elitista, demasiado encerrada en las salas universitarias. Y yo pienso que no debe ser así, y eso es lo que estoy tratando de hacer, que la radio se convierta en un canal de pensamiento, en este caso pensamiento filosófico, y concretamente un pensamiento filosófico que al llegarnos de Uruguay pues nos interesa como latinoamericanos, pero que sin embargo enuncia ideas tan universales que incluso en Suecia tendrían aplicación. Pablo nos ha enviado este proyecto de la educación capital y cultura, que está pensado para trabajarse fundamentalmente en la educación secundaria, pero cree que puede ser ampliado a distintos niveles educativos, ya sean instituciones formales o no formales, públicas o privadas, y debe llevarse adelante en centros culturales, grupos de reflexión y producción de espacios de actividades de gestión cultural, etcétera, ¿no? En un marco donde la gente pueda asumir un poco y enfrentar el déficit de capital cultural que existe, no solamente creo que en Uruguay, sino prácticamente en todo el mundo, ¿no? Esto es algo que se está vivenciando en Uruguay, concretamente en el área de la docencia y de la gestión cultural, y repercute en todas las zonas culturales de aquella, y yo diría que también esta sociedad. Y, por ejemplo, se plantean prácticas dirigidas aquí justamente a enriquecer la reflexión sobre el plano de la cultura, ¿no? Entendida como una condición previa para que en muchos casos luego se ponga en funcionamiento la sensibilidad que arrime a la gente a las actividades culturales y de toda índole. A mí me llamaba mucho la atención cuando llegué a Suecia, con todas las posibilidades que tiene la juventud de este país, encontrarme la manada de jóvenes que el fin de semana lo que se van es a emborrachar, ¿no? Y es triste porque realmente hay mucha cultura a la mano, al acceso de todo el mundo, no importa lo que tengas en el bolsillo, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera en Suecia ese capital se desaprovecha, y creo que un material como este puede ayudarnos, ¿no? Sobre todo cuando se centra en el rol educativo, en la importancia de que esto puede influir en nuestra suerte como sociedad y en relación a la cultura, ¿no? Y sobre todo que ésta llegue a cada barrio, a cada pueblito, en el caso de Uruguay, yo diría en caso de Suecia, a cada gueto y también a cada pueblo, naturalmente, ¿no? Aunque hay una buena infraestructura cultural, pero después hay una incapacidad
de la ciudadanía para asimilar todo lo que se le ofrece, ¿no? Pienso yo, ¿no? Y por supuesto en esto incluyo a las personas que han inmigrado a Suecia. Entonces yo creo que este material vale la pena leerlo y comentarlo. Y después, en la segunda parte, voy a aprovechar la gentileza que ha tenido el propio Pablo de enviarme un programa radial con una entrevista que le hicieron para que ustedes lo escuchen a él en su propia voz. Él suele difundir materiales. Él parece que es una persona que, como un buen filósofo, entiende que es importante estar en contacto directo con los medios, y él suele dar su presencia y sus ideas, lo mismo en programas televisivos que en radiales, ¿no? Además de todo lo que escribe y nos envía, ¿no? En este trabajo que es un trabajo de este mismo año, del año 2015, Educación y Capital Cultural, él da una fundamentación, ¿no? Él dice que en la medida en que todos realizamos, ya sea desde nuestro rol familiar y o profesional, conscientes o no de ello, una tarea que supone recortar el mundo, tomar posiciones y decisiones que definen los valores culturales deseables de comunicar y hacer visibles en una sociedad, se vuelve central la dimensión ética de la labor cultural. En tal sentido, el sistema escolar es absolutamente clave, siendo un espacio donde lo cultural y lo político, en su sentido más amplio, juega un papel central en el proceso social de producción de significaciones. La calle Yupe raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Yupe raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. En esta perspectiva, el educador es concebido como un trabajador cultural. Esto a mí me toca porque yo me desempeño precisamente como pedagogo, ¿no? En las distintas actividades que he tenido que hacer en la vida, pues en esta última soy un pedagogo. Y la educación como una cultura política y su tarea supone trabajar en torno a los problemas directamente relacionados con la vida diaria de los sujetos y con su capital cultural. Y esta tarea debe darse en el devenir de un contexto histórico, donde justamente a la actual disminución del capital cultural se asocia, como causa y consecuencia a la vez, una modernidad líquida, en la cual se han dejado de lado los valores de la modernidad sólida. Eso me parece muy bien. Hoy tenía una discusión con un amigo, más que una discusión, una concatenación de criterios, ¿no? Cómo se ha ido simplificando la cultura y creando hasta una masa homogénea, mediocre, ¿no? Sobre todo entre los estudiantes, ¿no? Aquí dice que esta modernidad sólida estaba fundada en los viejos pilares de la Ilustración,
motivo por el cual se vuelve vital reivindicar la necesidad de pensar, haciéndolo desde la reactivación de los vínculos de la cooperación y la acción colectiva. En tiempos donde el reconocimiento ya no se asocia, el conocimiento ya no se asocia a la idea de autorrealización ética vinculada al mejoramiento del colectivo, sino que parece estar demasiado atado meramente a los vaivenes del mercado laboral y o a la formación estrictamente técnica, los educadores debemos retomar fuertemente la impronta humanística, centrándonos, entre otros puntos, en la perspectiva aristotélica de la felicidad, la cual presupone una faceta ética vinculada al conocimiento y se basa en la autorrealización dentro de un colectivo humano, adquiriéndose mediante el ejercicio de la razón y que valora. A mí me llama la atención esta nota porque recuerdo que en mi país de origen, Cuba, ya había una discusión, siendo un país con un modelo político y económico completamente diferente al uruguayo, sobre el abandono de los valores trascendentes, estos valores culturales, ¿no? Se hablaba de personas instruidas pero no educadas o viceversa. Había un debate en torno a eso, ¿no? Y bueno, evidentemente es un problema global y un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y yo diría que la cosa es más grave porque ya no queda ni aquel mensaje, aquella denuncia de que se había convertido la escuela en una fábrica de trabajadores efectivos, donde todo lo humanístico quedaba de lado y por tanto la formación está en valores, en ética, en moral, pues no era trascendente. Lo importante era crear un individuo efectivo para el mercado laboral, pero yo diría que ya en estos momentos, en los países desarrollados, y quizás no solamente en ellos, sino incluso en los países donde se está dando una descapitalización, donde se está dando una desindustrialización, pues entonces el sistema educativo ya no está creando trabajadores capaces, porque no hay empleo para esa masa que mañana se convertirá en jóvenes, ¿no? Y a veces hasta tengo la sospecha, caigo en esta teoría un tanto conspiranoica, de que el objetivo es ese, de crear un individuo que al no estar preparado no tenga el derecho a reclamar un trabajo. Pero bueno, eso es una hipótesis, ¿no? Tendría que investigar mucho para poderlo demostrar. Es una sensación que me da. Habría que investigar y trabajar en detalle y descubrir realmente los elementos que justifican que esa hipótesis se convierta en una tesis científica y comprobada, ¿no? Volviendo al trabajo de Pablo Romero, él dice: la educación, inseparable del campo valorativo, tiene por finalidad principal, más allá de otros papeles que le caben, el generar espacios de reflexión y acción, espacio de la sensibilidad que nos permitan alcanzar la felicidad colectiva, el mejoramiento individual que redunde en el mejoramiento de la polis. La polis era en la antigüedad, digamos, la ciudad, ¿no? En este caso de todo el sistema en el que se integra el hombre como un ser político, ¿no? Ya llevado al plano de nuestra época, ¿no? La gran función de la educación es mejorarnos como sujetos individuales y como especie colectiva, y en ese sentido los educadores jugamos un rol transformador en la relación de este espacio de la cultura y la felicidad. Me parece que es una tesis que trasciende el marco uruguayo y que llega a todas partes y que debe ser escuchada en todas partes, especialmente en Suecia. La educación es una forma de participación social y un espacio vital de formación ciudadana, y por esto mismo nunca es un espacio políticamente neutral y siempre está en el centro de las tensiones que generan los diferentes intereses que se ciernen sobre ella. Democracia y educación se tornan palabras claves en nuestro contexto histórico y político, y urge el pensar la democracia como una discusión pública y las instituciones educativas como parte de estos espacios públicos. Nadie puede negar que esto es inherente a cualquier sociedad moderna, ¿no? Y el papel de la educación y de la democracia. Realmente esta democracia que uno conoce fuera de los países llamados totalitarios, pues a veces también deja mucho que desear, ¿no? Sin pretender legitimar o justificar ningún régimen autoritario o totalitario. Entonces,
creo que un punto clave es en ese ciudadano y sobre todo en la escuela, ¿no? A veces, desgraciadamente, me percato que la escuela no es precisamente una escuela de democracia. A veces la escuela se convierte en una escuela de manipulación, de un poder ejercido, en este caso, por los maestros sobre los niños, ¿no? Por supuesto, tiene que haber una conducción, incluso una disciplina, pero a veces contemplo en mi larga experiencia como profesor, que del mismo modo en que los ciudadanos se sienten manejados y manipulados por el poder, el ciudadano convertido en maestro de alguna manera repite esos vicios en la enseñanza, ¿no? Y ya va preparando de esa manera en ese niño al futuro ciudadano manipulable, ¿no? Es un fenómeno que también he observado. La escuela debe ser todo lo contrario. La escuela, en teoría y en la utopía, debería ser el centro donde se formara ese ciudadano indagante, participativo, comprometido y sobre todo ético. Ya en un tiempo donde la ética y la moral están atacadas, yo pienso que debe ser rescatada, ¿no? Los valores clásicos de toda la vida, de la antigüedad clásica, los valores que hacían de un ciudadano un ser digno, ¿no? Pensador dice en otro momento: desde este proyecto, desde su fundamentación y desde las actividades que se proponen, se impulsará la tarea ética política, lo que ya yo decía, del docente como educador cultural y transformador de su contexto inmediato, en busca de aumentar el capital cultural de los distintos actores que forman parte de su comunidad educativa, en busca de consagrar aquella idea de felicidad colectiva que desde la cuna de nuestra civilización planteaba Aristóteles. Para ello es necesario avanzar en la lectura de algunas claves de nuestro tiempo y los desafíos que tiene tal tarea. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo,
cómo se pasa el año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño, a nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando, por eso te pido una vez más, acá no hay paz, no hay tómatelo todo con ni tranquilidad, aquí no hay daño que puede dure ser ayer, 100 años, nunca o después, por fin buen tiempo, aunque pero tu no hay amor un dame mal, alguna vez, estoy llorando, por hoy eso me te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad, puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez. Y volvemos a la carga con el trabajo de Pablo Romero García. Él tiene un acápite que titula Cambio Cultural y Valores. Dice: como señalábamos al comienzo, entre las tareas claves de la actividad educativa que la actividad educativa supone, se encuentra la de tomar decisiones que definan los valores culturales deseables para la sociedad. Existe pues un vínculo indisoluble entre el educador y los valores culturales, lo cual no solamente supone una fuerte responsabilidad ética, sino una preparación intelectual acorde a la complejidad del asunto. Desafío aún mayor en tiempos globales en los cuales el aceleramiento de los cambios nos enfrenta a nuevos horizontes y lo valorativo se vuelve una necesidad para la comunidad en su conjunto. La globalización, ese tiempo histórico que nos toca vivir, ha dado un nuevo giro al viejo debate entre valores universales y relativos. Este es un debate que tenía en la antigüedad griega el propio Sócrates, que es para mí el pensador más atractivo, ¿no? Él debatía, él creía en valores objetivos, y su discípulo Platón también, y se enfrentaba a los sofistas que lo relativizaban todo, ¿no? Uno de los eslogan de los sofistas, de uno de estos sofistas, era: el hombre es la medida de todas las cosas. Y vivimos una época de sofismo, vivimos una época donde tal parece que los valores han desaparecido, ¿no? Y se han relativizado totalmente. Los únicos que defienden esos valores objetivos son los religiosos, y es lamentable que los no religiosos no sepamos encontrar también una manera de preservar esos valores objetivos, ¿no? Que son en última instancia los que le dan dignidad al ser humano, pienso yo, ¿no? Él hace aquí una referencia muy interesante, ¿no? Él dice: Mario Vargas Llosa, en una exposición titulada Discurso de la Cultura, a la cual, por cierto, se puede acceder a través de la web, plantea el debilitamiento del concepto de la cultura en el relativismo cultural y sus consecuencias. El valorar, el sopesar, el elegir parece haberse convertido en mala palabra, en algo propio de conservadores y autoritarios. Y es al menos políticamente incorrecto sostener que determinados valores culturales son preferibles a otros. La diversidad cultural parece haber devenido en una incapacidad valorativa, y a partir de esa situación, la decadencia de los valores culturales se convirtió en un signo de nuestra época. Se ha impuesto la mirada de que todo vale lo mismo, lo cual, dirá el Premio Nobel peruano, no significa más que decir que ya nada vale. Por otra parte, la idea de un canon universal siempre ha supuesto una mirada elitista. En esto estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener un poco cuidado, porque a veces en esa lucha contra el multiculturalismo, pues entonces lo que se hace es defender una cultura incapaz para la autocrítica, ¿no? Y una cultura elitista, por supuesto.
una cultura dominante o que pretende dominar a todas las demás mediante el desprecio de las demás, ¿no? Ha supuesto una mirada elitista y la marginación de toda expresión cultural que no estuviera en sintonía con esa medida de todas las cosas. Y los juegos de poder parecen emerger allí más claramente, en tanto, en definitiva, ¿quién establece el canon y bajo qué legalidad? Ese es el problema, ¿no? Si existe una cultura auténtica, una verdad auténtica, un valor auténtico, si existe, ¿quién es el que va a decir que ese es? ¿Quién es el que va y sobre todo quién va a decir que el suyo es? Esto es un problema filosófico y político, porque tiene mucho que ver con el poder, ¿no? El fuerte acento de la diversidad cultural ha dotado a nuestra sociedad de una mayor riqueza y ha permitido escabullirnos del autoritarismo de la considerada en sí misma élite cultural. Ambos, por cierto, hablando de élite cultural, hace poco leía, y me da un poco de gracia, a Humberto Eco alarmado diciendo que el internet y las redes sociales se habían convertido en el terreno donde cualquier idiota podía opinar, ¿no? Yo soy un gran admirador de Humberto Eco. Yo lo considero prácticamente un maestro, aunque nunca he tenido la suerte de tenerlo de profesor, pero he leído muchos de sus libros. Pero no dejo de reconocer que a veces estos maestros, incluido gente como Eco, pues están demasiado protegidos, demasiado instaurados, demasiado parapetados en sus pedestales. Entonces, de pronto se crea una situación donde sí, yo lo escucho a él, pero escucho a Juan de los Palotes. Y posiblemente no todo lo que diga Juan de los Palotes sea falso. Y posiblemente no todo lo que diga el intelectual establecido en la academia, consagrado como autoridad, sea verdadero. Muchas veces yo he sido testigo de cómo la academia y los académicos y los investigadores terminan convertidos más bien en especialistas de crear discursos del poder. Y eso realmente es muy lamentable, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la, vamos a decir, con la misión crítica, con el verdadero trabajo intelectual que se le debe atribuir a quien precisamente llamamos un intelectual. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo, conmigo se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo, conmigo se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo. Tras esta breve presentación del proyecto de nuestro amigo Pablo, vamos a escucharlo en la entrevista que le hiciera a una radio de su país. Pablo Romero García presenta un proyecto de educación y capital cultural. El concepto es volver a la cultura para solucionar los problemas en la educación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dialogar sobre un tema que me parece que es importante para el conjunto de la sociedad. Estamos hablando volver a la cultura. Cuando hablamos de volver a la cultura, obviamente estamos hablando de la cultura general, ¿verdad? Aquello sí, de lo que todos cuando éramos chicos y nuestros padres, y algo que se perdió. Todos nos interesábamos por algo y tenemos información suelta, ¿verdad? De diferentes materias o de diferentes eventos de la historia, ¿verdad? Ayer teníamos gurises, por ejemplo, que ganaron las Olimpiadas de Astronomía. ¿Qué tan importante es la cultura general para mejorar
la educación? Bien, nosotros en general, cuando pensamos la educación, primero como un espacio de igualación, entre otras cosas, ¿no? Hay un fuerte discurso, digamos, de hace tiempo en autoridades y comunidad en general en torno a formas de la inclusión, ¿no? Y a forma de progreso, si se quiere, en ese sentido social, a través de lo educativo. En tal sentido se tienen que dar determinadas condiciones para que esto se genere. Quizás hoy en día la educación, a mi entender, no está cumpliendo de alguna manera ese mandato de inclusión igualitaria, sino que por el contrario está desde algún lugar fallando en ese punto. Entonces, refiriéndonos a lo que es la educación formal o la que se recibe desde la casa. Bueno, el tema es que justamente hay un combo, ¿no? Que no es separar, digamos, las posibilidades que tienen las instituciones educativas del rol que tiene la familia o del rol que tienen ustedes como comunicadores, ¿no? O sea, nosotros permanentemente lo que hacemos es justamente generar recortes culturales, ¿no? O sea, transmitimos valores deseables en una comunidad. O sea, está la perspectiva de la cultura en el sentido quizás como lo planteaba recién Cairo, ¿no? Uno puede pensar en las grandes disciplinas o la historia, astronomía. Hay de alguna manera una especie de cultura general o cultura ilustrada con la que nosotros solemos asociar el concepto de cultura, pero por supuesto que esto es bastante más amplio. Pero esa amplitud no puede generar tampoco, digamos, una valoración de una diversidad cultural tal en la cual, todo vale lo mismo, ¿no? Pero entonces, definirnos el concepto de cultura al que apunta este estudio. Bueno, acá el concepto aparece como una forma, digamos, de valorativa, o sea, la cultura aquí está asociada a valores deseables en el campo ético, o sea, las últimas quizás definiciones, por ejemplo, de la UNESCO en torno a esto, no solo trata sobre la cultura en este sentido general, sino como la cultura como un espacio de conformación de democracia y de ciudadanía. O sea, la cultura aparece aquí como una forma de la sensibilidad intelectual, pero con fuerte raigambre ética. O sea, una expresión en el sentido quizás, mi perspectiva propia de cultura, tiene mucho que ver con una impronta más del concepto de felicidad colectiva, o sea, en el sentido más aristotélico del asunto. Entonces acá, digamos, lo que aparece es justamente la formación de ciudadanía, ¿no? De sujetos críticos. O sea, la cultura apuntando a esto. O sea, nosotros debemos generar una sociedad que genere debate, que genere espacios de reflexión crítica, y nos jugamos una buena pasada, ¿no? En este sentido, en lo que está sucediendo en la educación formal y en el rol que tienen las familias en ese sentido, en el rol que tienen ustedes también. Claro. No, ni que hablar, pero por ejemplo, ahora como que estamos como en un brete es como que estuviéramos en un corral, ¿verdad? Donde arrancamos en un punto, arranca esa recorrida en círculo y volvemos al mismo lugar. Lo que quiero decir es esto: la formación cultural de un joven arranca en la casa de este joven. Sí, absolutamente. Ese tema se fue diluyendo en el tiempo, por todo lo que ya sabemos, por falta de tiempo de los padres, a veces por un cansancio que genera falta de interés también en los padres, de sentarse, hablar con los hijos. A veces pasa que el padre viene de traer los gurises de la escuela y en vez de estar hablando con ellos está escuchando la radio, o van hablando con la madre de otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Cómo? Y uno tiene que decir, no se le puede poner sobre las espaldas del Estado lo que corresponde hacer desde la casa. Pero ahora, como es un tema que ha crecido tanto, vamos a decir, esta falta de interés, sí, la pelota queda en la cancha del Estado. Es cierto, pero lo que las instituciones formales no pueden es, digamos, ser el salvaguarda final de esta situación. Totalmente en el de acuerdo. sentido de que estamos atravesados por todos los hilos sociales. Entonces, no somos una burbuja aparte, el sistema educativo. Nosotros pensamos a veces cuando un docente, digamos, pensando en modos de formas de inclusión, tenemos una realidad de 30 chiquilines con diferentes situaciones sociales y culturales, todos incluidos, sin mayores apoyos, digamos, fuera de los de la propia aula, lo que uno pueda manejarse, digamos así, en esa situación, tenemos una complejidad enorme que no podemos resolver. Claro, termina siendo una unión de individualidades. Y nosotros nos estamos enfrentando, por eso el proyecto apunta un poco hacia ahí, a lo que es el déficit de capital cultural. Que, como decía Cairo, esto viene acumulado en más de una generación en las casas. ¿Se entiende? Hay hogares en los cuales el objeto libro, ¿no? Que es a veces el símbolo de la cultura, es un objeto extraño, ¿sí? Y sus padres ya han fracasado en el sistema educativo. Entonces, el valor de la educación, el sentido de para qué lo educativo, de por qué la educación, ha desaparecido en algunos hogares. Entonces, ese es un problema porque lo que se genera es que en hogares en donde esto todavía sí está presente, ¿sí?
hay una reproducción inmediata de la desigualdad. Me parece interesante igual para bajar a tierra todo esto que estamos hablando, que nos cuentes, más allá de que lo estamos manejando por arriba, bien, de qué se trata el proyecto y cuál es el objetivo para así clarificar un poco qué es lo que se puede lograr con esto. Bien, yo lo primero que nosotros nos planteamos de ese lugar es que justamente las instituciones, y en ese caso las instituciones educativas trabajando con estos otros actores relevantes, digamos, ¿no?, que también conforman lo educativo y lo cultural, se conviertan justamente en espacios a esta altura diría casi de resistencia contracultural. O sea, en el sentido de priorizar nuevamente el porqué y el para qué de la educación, y trabajar sobre este déficit de capital cultural. Eso significa también reformular incluso la formación docente, ¿verdad? O sea, los profesores necesitamos también formación permanente, por lo tanto, el proyecto apunta a volver a poner al docente en su rol de intelectual, ¿no?, para poder transformar alguna los espacios sociales. Necesita también tener un espacio de producción intelectual, de escritura. O sea, el proyecto apunta a retomar ese nivel que, por ejemplo, en las coordinaciones de centro, donde suelen ser lugares de catarsis, donde todos nos quejamos todo el tiempo, el docente vuelva a asumir otro lugar. Es que quizás yo estaba pensando mientras te escuchaba hablar, ¿no? Estaba pensando en la época de mi abuela, que mi abuela es maestra, ¿verdad? Y ella te cuenta de que tomaban un café con fulana, con mengana, con sultana, y tal, todo de nombres de personas que eran destacadas en la sociedad por su cultura. Y quizás por los tiempos que estamos viviendo ahora, habría que buscar la vuelta para poner la cultura de moda. Porque en realidad todos nos manejamos por lo que se pone de moda, ¿verdad? Y justamente lo que no está de moda es la cultura. Sí, en su definición más simple, ¿no? Sí. O hay otras maneras, claro, otros modismos que en verdad incluso van a afectar. Nosotros vivimos en una sociedad además de lo efímero, de lo divertido, de lo inmediato, y donde justamente los procesos educativos no son inmediatos, ¿no? Donde justamente la educación no puede convertirse tampoco en un mero espacio de diversión. Usted ha vivido también como estudiante, no es simplemente ir a divertirse. Hay una parte del esfuerzo, más allá de ayornar los modos en los que docentes damos clase, para ayornar a las nuevas modas, a las nuevas formas de conocer de los estudiantes. Pero ¿no? Quizás no haría falta volver a poner al docente en aquel lugar donde estaba antes, que era un lugar de altura, ¿verdad? Vos viste que muchos... no, pero claro... No, pero es que me parece que es así, yo creo... Que no tengan que ir de armadura. Claro, yo creo que antes de la dictadura, por ejemplo, el profesor... Un corte brutal ahí, era, claro, hubo un corte brutal, y después de la dictadura muchos profesores tomaron la tendencia de decir, además de enseñarle, soy su amigo, ¿entendés? Claro, no. Y ahí cuando empieza la falta de respeto, empieza, viste, a desbaratarse todo dentro del aula. También de autoridad. Bueno, por eso hay que, en ese punto mismo que lo que señalás, es importante también la diferenciación entre el autoritarismo y la autoridad, ¿no? A veces uno tiene la idea de aquel profesor, ¿no?, autoritario, pero justamente lo que hay que recobrar son formas de la autoridad, en donde, digamos, también se legitime por el saber del docente, ¿no?, por la manera en que se vincula con los estudiantes. Pero es muy importante lo que vos señalás, y es importante que también las familias, tomen conciencia de ese lugar. Estamos conversando con Pablo Romero García sobre el proyecto de educación y capital cultural. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con que ya no es más que una entrevista, es un debate. Mira, lindo. La verdad. Estamos con Pablo Romero García sobre el proyecto Educación y Capital Cultural. Bueno, contanos un poco, ya que ya hicimos el debate previo y lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Sí. Contanos un poco de actividades y de qué se trata. Bien, el proyecto plantea una serie de actividades, comenzando por talleres con los alumnos, digamos, y los profesores también interesados, y que se realice tanto en Montevideo como en el interior, pues ese es otro tema, ¿no? Poder descentralizar. El proyecto apunta justamente a poder llegar a las diferentes capitales o el pueblito más perdido del interior. Y ahí es reflexionar justamente sobre el campo de la cultura,
¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura en tiempos de la globalización? Y lo que hablábamos recién también antes del corte, ¿no? Esto de lo divertido, de lo efímero, poder charlar un poco con los chiquilines sobre esta temática. O sea que lo primero es ponernos en situación de reflexión sobre este campo, ¿no? De lo que venimos hablando. A mí me parece central porque, entre otras cosas, estamos padeciendo al menos dos cosas bastante graves en el sistema educativo, y es que los gurises tienen un enorme problema de concentración, y como nunca estamos sobrediagnosticados, por ejemplo, con problemas de déficit atencional, que en parte no son reales. O sea, nosotros tenemos un montón de chiquilines hasta medicados con, ¿no?, Ritalina y otro tipo de drogas en ese sentido, en lo que en verdad hay una sociedad que hay un bombardeo, un estímulo permanente de la cultura que tenemos hasta nosotros, ¿no? Los adolescentes mismos, ¿no? De permanentemente estar en una cosa, en otra, en el ¿no? En esa cultura del hiperlink. Los gurises les cuesta mucho concentrarse. Yo he contado más alguna vuelta en otras entrevistas que hemos tenido sobre repartido que les da a gurises de 4 o 5 carillas y que te preguntan si es para todo el año. O sea, hay una incapacidad. O que te dicen, ¿de qué página a qué página tengo que leer? O sea, si dijera, tengo que leer media hora, concentrarme, es casi, ¿no? La muerte. O sea, sí. Y la imposibilidad de estar a solas con uno mismo. O sea, la construcción cultural requiere pensar que no son espacios de aburrimiento cuando uno está a solas consigo mismo y puede reflexionar y puede eventualmente leer un libro o hacer alguna otra actividad que no sea estar enchufado a algún aparato. Mire que soy profesor de informática además en ciclo básico, o sea, además de ser profesor de filosofía, o sea que no es un tema de las nuevas tecnologías, está claro, sino de cómo se utiliza. Esto ha impactado fuertemente, ¿no? En cómo en el estudio directamente. A mí personalmente tuve un pasaje por facultad ya de vieja, empecé con 29 y terminé el año pasado. Pero sos joven, de vieja no puedo haber sido más nunca. o menos, para empezar una carrera así, y algo que me llamó la atención y que inclusive llevó a una especie no sé exactamente cómo se llama, pero la facultad tuvo que hacer un estudio por el tema de la comprensión lectora. Bueno, era como evidente de que se enfrentaban al texto, pero no entendían yo soy profesor lo que estaban leyendo. De argumentación en la universidad. Agarro, ya alumno está hablando universitario. Tiene un problema enorme de identificar el nudo central de un texto argumentativo. O sea, el problema hacia adelante que tiene en calidad democrática nos va a estallar en la cara después. Digo, yo creo que ya estamos muy en la ola de alguna situación de este tipo. Y estudiar de memoria y no retener conceptos. Son las generaciones que nos van a sustituir. Por eso es fundamental trabajar incluso desde primaria. Otras volviendo a las actividades del proyecto, justamente, es trabajar sobre el campo del desarrollo de la filosofía para niños, que me parece que es un campo muy fértil, trabajar en torno a talleres de ética para adolescentes, trabajar en talleres en torno a argumentación, en los años finales de primaria y en los años del ciclo básico, que es la zona roja de nuestro sistema. Hoy en día tenemos un índice de repetición que, o sea, las cifras son, no es por ser apocalíptico, estamos cerca del 40% de repetición en ciclo básico. Aún habiendo descendido mucho la exigencia. Pero ni que hablar, o sea, la flexibilización a nivel de faltas, a nivel que puedes tener bajo todo el año y en una especie de prueba muy sencilla al final pasar de año. O sea, nosotros no nos damos cuenta de la crisis cultural y social que tenemos enfrente. O sea, no quiero ser apocalíptico, pero yo trabajo en ese tema. Pero yo te explico una cosa. O sea, sí nos comprometemos socialmente lo vemos todos. Con estas circunstancias, ¿entiende? Como comunidad. Lo vemos, ese tema lo vemos todos. Lo que pasa que entre que hay muchos que ya tienen a sus hijos educados y grandes, porque este es un país envejecido, otros que viven con pasión política la cosa, ¿entendés? Y de repente... Bueno, eso es otro problema que tiene que ver con estos mismos déficits de argumentación, ¿no? O sea, si nosotros vimos lo político como quien vive el hincha de fútbol, ¿no? Yo de Peñarol y luego de Nacional. Exactamente, sin caer en lo que es la médula de la cosa, ¿verdad? Exacto, o sea, ahí tenemos un problema que refleja también, ¿no? O sea, la misma clase política padece estas situaciones. Pero nosotros tenemos que ponernos realmente las pilas por los chiquilines que estamos construyendo entre todos, ¿no? Y que ellos están también autoconstruyendo. O sea, por eso la importancia... Y lo que plantea este proyecto es justamente de aterrizar en estos espacios, ¿no? Espacios de la ética, espacios de la argumentación, volver a retomar la impronta humanística que se ha ido perdiendo. Nosotros tenemos una educación que apunta demasiado, a mi entender, a la parte más tecnológica y al mercado laboral, cosa que está bien. O sea, no hay que generar falsas oposiciones, pero hay que priorizar también el campo humanístico, o sea, en el sentido de aquellas disciplinas o saberes que de alguna manera nos apuntan a dotar de sentido a lo que hacemos y a la construcción a largo plazo de la ciudadanía. ¿Sí? De un sujeto, y son importantes que aparezcan y mucho antes en el sistema educativo.
Entonces nosotros ahora estamos concentrados, por ejemplo, en estos índices de repetición, pensando en números para bajar estos índices, ¿no? Y ahí tenemos un problema en puerta también, ¿no? Pablo, una pregunta. ¿Este proyecto a instancias de qué surge? Bueno, nosotros, o sea, en mi caso empecé a desarrollar talleres como los que propone el proyecto en Montevideo y en el interior ya desde el año pasado. A partir de algunos de los talleres que realicé en el interior, hubo una propuesta de las autoridades secundarias de presentar formalmente el proyecto para comenzar a evaluarlo en el corredor de este año. Bueno, un poco eso se redactó en ese marco y luego mi idea fue ampliarlo hacia otros aspectos, o sea, formación docente, que se han interesado de algún IFE en el interior, en la UTU, que también hay un principio de interés y de evaluación, y por supuesto abrir la cancha hacia otros espacios, por ejemplo, las direcciones de cultura de los diferentes departamentos, la dirección de cultura del MEC, o sea, que poder ampliar a través de que en los barrios, o sea, los centros comunales y en las mismas instituciones formales, pero también los espacios no formales, estos talleres, ¿sí? Esta conformación de equipos de investigación que no solo incluye a docentes, sino cualquier ciudadano interesado en reflexionar y pensar sobre este tema, puedan participar. Ahora, mi pregunta, tú básicamente estás nombrando lo que es el espectro docente, ciudadano en general, pero ¿han hecho algún tipo de sondeo para con, de repente, los estudiantes, claro, para ver qué tanto interés tienen en ellos participar, que serían como la piedra de toque? Sí, el tema justamente es incorporar, involucrar a los gurises. O sea, los talleres están pensados para los gurises y hay una pata que es para el claro, docente, pero también en espacios donde puedan estar trabajando juntos. El sondeo de campo es los talleres que he realizado ya en donde realmente hay un interés. O sea, hay un interés en el sentido de que porque también la modalidad de moda. Y sí, claro, pero la modalidad también de exposición o de dar los talleres tiene que ver justamente a partir de los intereses de los gurises. O sea, no es ir a formatear desde el mundo adulto esa cabecita adolescente y decir, bueno, mira, esto es lo que tiene que ser la cultura, sino reflexionar con ellos sobre el mundo en el cual están aterrizados y también ver sus circunstancias y sus intereses, pero ponerlos en juego desde un lugar que tenga que ver con ser críticos, digamos, sobre lo que ellos mismos están viviendo. O sea, porque ellos se dan cuenta también de estos problemas de déficit cultural que están teniendo y que han tenido incluso hasta su generación de padres. O sea, es simplemente ponerlo en juego, que es lo primero, ¿no? Tomar conciencia para luego empezar a trabajar sobre problemas de otro lugar. ¿Cuándo está planeado que se comience a instrumentar Bueno, la idea es ponerlo en marcha a comienzos del año lectivo, o sea, el siguiente, ¿no? O sea, marzo del 2016. Esto sería parte extracurricular, me imagino, pero iría en paralelo con En principio sí, o sea, está pensado en un marco extracurricular, salvo que haya alguna voluntad política de que se incorpore de otro lugar. Pero digo, nosotros ¿Cuál es el objetivo? ¿Que se imparta de qué manera? Bueno, a mí en ese sentido no me genera, que sea curricular o extracurricular, sino la medida en la que esté presente en las instituciones y fuera, digamos, ¿no? O sea, incluso contar o no después con el aval absoluto para que esté institucionalizado, en la medida de que haya también colegas que permitan. De hecho, yo los primeros talleres que se dieron en varios liceos y en otros lugares culturales en Montevideo, fue más allá de la institucionalidad del proyecto, ¿no? Sino la buena voluntad de la dirección de un liceo, algún colega que permitió que esa experiencia se desarrollara en su liceo. O sea que este es un salto más para que esto tenga mayor alcance, digamos, claro, ¿no? Lo cual requiere una voluntad también política o voluntad de las autoridades. Totalmente. Pero partimos del todo pulmón, ¿no? Mientras vamos hablando, llegan mensajes al 6900, por ejemplo, buenas tardes, les cuento algo extremo. Una señora le dice a un escolar en el ómnibus, ¿descendés? Y le dijo, ¿qué quiere decir eso? Así estamos. Bueno, es que tenemos un recorte realmente lingüístico importante y si nosotros, o sea, incluso esto está estudiado, o sea, hemos bajado la cantidad de palabras que manejamos y la ampliación del registro lingüístico de cualquier persona es la ampliación de la sutileza intelectual. Listo, y es así. O sea, y incluso esto se vive no solamente nosotros a nivel vivimos escolares. En la cultura del Twitter o de recortar por celular. Es diferente que lo haga un adulto formado, ¿sí? Que en definitiva hay una mayor toma de conciencia sobre que está recortando.
que el adolescente que está en formación y empieza a utilizar una cantidad de caracteres restringidos. Entonces, digo, la posibilidad de ese sujeto de manejarse en diferentes ámbitos lingüísticos lo determina. Lo determina para ir a buscar laburo, lo determina para ir a debatir con otro. ¿Se entiende? O sea, pierde herramientas. Pero pierde herramientas enormemente. O sea, a eso yo me refiero, que nosotros podemos pensar que las crisis tienen una cara que es el capital económico y que otra cara que es el capital cultural. Que es el que nos defiende de todo. Y yo creo que el más decisivo en última instancia es el capital cultural, porque un sujeto puede hasta hundirse, pasar mal económicamente, pero hablando así lisa y llanamente, la cabecita en última instancia lo puede llegar a salvar de esa situación. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Sí. De lo que estamos todos informados, ¿verdad? Violencia de ciertos grupos de padres hacia los docentes. Docentes que están en pie de guerra por todo lo que ya sabemos, lo que son los programas también, que muchos padres que están sí involucrados en lo que está pasando con sus hijos en las escuelas y en los liceos están realmente revolucionados con lo que tiene que ver. ¿Se vislumbra una solución para este problema? Bueno, la educación es un espacio de permanente crisis y conflicto. Eso no nos debe escandalizar en el sentido de que, de alguna manera, hasta por suerte, esto es así. Pero por supuesto que para avanzar necesitamos salir de cierta negatividad en torno a las problemáticas, lo cual no significa acallar situaciones. Nosotros, digo, cuando el cuerpo docente también, de alguna manera, denuncia o se queja en ese sentido, en comillas, sobre algunas situaciones, es importante que esto se genere. También es importante que los padres participen, ¿no? Y que también señalen cosas respecto de situaciones que deberían cambiarse, desde lo curricular hasta de cómo los docentes pedagógicamente están abordando sus clases. Pero nosotros necesitamos, por supuesto, un ayornamiento y necesitamos, a mi entender, la aplicación de determinados programas y la apertura de los liceos a la comunidad. O sea, trabajar con los padres. No hay manera de seguir solucionar este problema si nos seguimos encerrando incluso en formas de corporativismo, que es pensar los padres, los profesores, los alumnos, las autoridades como entidades independientes. Exacto, o sea, en donde sigamos, y vuelvo a insistir, me parece bien que cada parte, si se quiere, digo, explicite sus problemáticas, pero debemos trabajar sí o sí en conjunto. O sea, no hay otra manera. Y las señales, desde el poder político, hemos visto que hasta se ha fracasado con la idea de poder decir, che, vos sos de este partido, yo soy de otro, vamos a generar una comisión en común para trabajar problemáticas educativas, las que todos estamos de acuerdo, y no se termina concretando. Y lo que pasa que lamentablemente la bandera del sector prima sobre la bandera más grande, que es la del sol y la franja. Ustedes pueden creer en formas de participación democrática en donde, por ejemplo, la obediencia debida de un partícipe de una fuerza política le incline a cambiar su posicionamiento. Totalmente. O sea, es increíble. La disciplina partidaria, figura nefasta, ¿no? Están llegando piropos, como por ejemplo este que dice: hola, ¿cómo andan? Abrazo grande a Pablo, gran intelectual, docente, jugador de fútbol y mejor persona. Gracias por llevarlo, nos enriquece a todos. Abrazos de parte de Santiago. También alguien que nos dice: soy odontólogo, trabajo con niños, les digo salivá y me quedan mirando y dicen, ¿qué? Sí. Es muy fuerte. También dicen, esa diferencia en el trato no es solo con profesores, también es con los padres. El trato de amigos hace que haya cambiado el respeto y muchas veces nos traten de iguales. Sigue el mensaje, pero está cortado. Dice, hice liceo grande, 58, y decía usted a mis profesores que podían ser mis hijos. El tuteo entre alumnos y profesores es un mamarracho, y otros tantos comentarios que van llegando al 6.900. Pablo, vamos a estar atentos a este proyecto. Este es un proyecto que yo creo que es de interés de todos, y que estaría muy bueno que se pueda instrumentar y se pueda instrumentar. Tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino.